Dilatación de los cuerpos. Bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy vamos a ver dilatación lineal. Cuando un cuerpo recibe energía térmica, no solo se incrementa la temperatura, sino que experimenta también un fenómeno diferente, llamada la dilatación. Muy bien, aquí tenemos una figurita de cómo se dilata una barra, ¿no? Bien, el concepto de dilatación lineal es el incremento de la longitud que experimenta un cuerpo sólido al variar su temperatura en una sola dimensión, en este caso el largo. El coeficiente de dilatación se representa con la letra alfa y es igual a la variación de longitud dividido para la longitud inicial por la variación de temperatura. Esto es igual a la longitud final menos la longitud inicial dividido para la longitud inicial entre paréntesis temperatura final menos temperatura inicial. Recordemos que la variación de longitud es igual a la longitud final menos la longitud inicial. Igual pasa con la variación de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Recuerden, la longitud y tanto la longitud final como la temperatura final van al principio y se resta la temperatura inicial. Muy bien, la longitud final también sale de esta misma fórmula. Tenemos despejado la longitud final va a ser igual a la longitud inicial entre paréntesis 1 más el coeficiente de dilatación por la variación de temperatura. La unidad en que se mide el coeficiente de dilatación lineal, o sea alfa con la letra alfa, va a ser 1 sobre grado Celsius o grado Celsius a la menos 1, Celsius a la menos 1. El coeficiente de dilatación lineal normalmente tiene unos valores, depende del material. Por ejemplo, aquí tenemos el cobre 16.7 por 10 a la menos 6 y la unidad va a ser 1 sobre grado Celsius. Recordemos que si no nos dan el coeficiente de dilatación, vendría a ser una aleación. Lo vamos a ver en un ejemplo. Entonces vamos con los ejemplos. Ejemplo 1. Dice, a una temperatura de 15 grados Celsius, una varilla de hierro tiene una longitud de 5 metros. ¿Cuál será la longitud al aumentar la temperatura a 25 grados Celsius? Aquí ya nos dan el coeficiente de dilatación del hierro, es igual a 11.7 por 10 a la menos 6 Celsius a la menos 1 o 1 sobre grado Celsius, es lo mismo. Bien, entonces vamos a interpretar lo que nos está pidiendo, ¿no? Dice que una vara de hierro tiene una longitud de 5 metros y nos pregunta cuál será la longitud final de esa barra cuando se aumenta la temperatura de 15 a 25. Vamos con los datos. Temperatura inicial 15 grados, ¿no? Longitud inicial 5 metros. Temperatura final 25 grados Celsius. Longitud final la desconocemos. El coeficiente de dilatación del hierro es igual a 11.7 por 10 a la menos 6 Celsius a la menos 1. Vamos a hacer entonces, lo primero sería la variación de temperatura para ya tener, porque tenemos ya la inicial y la final. Esto vendría a ser que la variación de temperatura vendría a ser 25 menos 15 igual 10 grados Celsius. Aplicamos entonces la fórmula de longitud final, que es igual a la longitud inicial entre paréntesis 1 más el coeficiente de dilatación por la variación de temperatura. Bien, reemplazamos simplemente los datos. Tenemos 5 metros que vale la longitud inicial entre paréntesis 1 más el coeficiente de dilatación del hierro que vale 11.7 por 10 a la menos 6 grados Celsius o 1 sobre grado Celsius. No, yo lo tengo expresado así. Y la variación de temperatura sobre 10 grados Celsius. ¿Por qué lo tengo expresado así? Porque yo puedo simplificar el que está en el numerador con el que está en el denominador y ya se han eliminado los grados de temperatura. Entonces me va a quedar esta multiplicación 11.7 por 10 a la menos 6 por 10 sería, me va a dar 1.17 por 10 a la menos 4. Esto lo tengo que sumar y después lo tengo que multiplicar por 5. O sea, la suma de esto me va a dar lo que está en el paréntesis, que me da 1.000117. Ahora tengo que multiplicarlo por 5 metros. Esto me va a dar 5.000581 metros.
y he encontrado mi longitud final. Fácil, ¿no? Sencillo. Vamos a ver entonces ahora un segundo ejemplo. Dice, determinar el coeficiente de dilatación de un cuerpo sabiendo que su longitud inicial es de 1 metro, pero que se reduce a 0,99902 metros cuando la temperatura pasa de 30 grados Celsius a 10 grados Celsius. Bien, aquí es un poco lo contrario, ¿no? Antes habíamos visto en el ejemplo 1 que se dilataba cuando se aumentaba la temperatura, pero en este caso se va a contraer porque la temperatura digamos, aquí tenemos el símbolo de hielo cuando se está nevando o cuando algunos cuerpos de materiales como metales se contraen también, pero con el sol se dilata. Entonces nos queda claro esto, ¿no? Cuando es temperatura que es menor, una nevada o ponemos algún material dentro de una nevera, se va a contraer, que sea de metal, ¿no? Bien, entonces vamos con los datos. Me pide determinar el coeficiente de dilatación. La longitud inicial me da la longitud final me da 0,99902 metros, pero la inicial es 1 metro, ¿sí? Me da la temperatura inicial 30 grados, me da la temperatura final 10 grados, o sea que yo tengo que restar estas dos temperaturas. Entonces voy a aplicar la primera fórmula que tenía al principio, que les había dicho. Cuando este material, me imagino que debe ser una aleación, puede ser una aleación entre hierro y plomo o aluminio. Entonces pues, nos pide calcular ese coeficiente de dilatación, pero normalmente todos los metales tienen un coeficiente de dilatación. Bien, entonces vamos a hacerlo por medio de esta fórmula. Vamos a calcular el coeficiente. Reemplazo mi dato, longitud final, lo que vale 0,99902 metros, menos 1 metro, que sería la longitud inicial. Abajo, longitud inicial, que vale 1 metro, entre paréntesis, la diferencia de temperatura. La final habíamos dicho que era 10 y la inicial 30. Cuidado, aquí va reduciendo, ¿no? Entonces, por lo tanto, me va a quedar, en el numerador, me va a quedar la resta menos negativo 0.0098 metros, y abajo me va a quedar 1 metro, entre paréntesis, menos 20, que me da la diferencia de temperatura. Bien, menos con menos se van a ir, ¿no? Menos con menos me hacen más, y el metro que tengo abajo en el denominador con el de arriba se eliminan, se cancelan, o sea que la división de esto me va a quedar que el coeficiente va a ser 0.0004049, 1 sobre grados Celsius, y esa sería mi respuesta. Espero que te haya gustado. Vamos a ver entonces ahora una actividad. La actividad dice cuál es la longitud de un cable de cobre, que ya te lo había dicho al principio, el coeficiente de dilatación del cobre. Si no, retrocede el vídeo para que veas la tabla de coeficiente de dilatación. Al disminuir la temperatura a 14 grados Celsius, si con una temperatura de 42 grados Celsius mide 416 metros. Te voy a dejar la respuesta. La longitud final es 0.19453 metros. Puedes hacerlo con la fórmula del primer ejemplo, ¿sí? Y así puedes encontrarlo. Te repito que el coeficiente de dilatación está en la tablita al principio, te lo había indicado y te lo había enunciado. Un saludo para los amigos de México, veo que me están siguiendo mucho. Muchas gracias, sigan viéndome, voy a seguir subiendo tutoriales sobre física. Muchas gracias y espero que te haya gustado el vídeo.